Hola a todos y bienvenido a nuestro segmento sobre el manejo del estrés. En la vida moderna, el estrés es una realidad innegable, pero ¿sabían que la forma en que lo percibimos y las herramientas que usamos pueden transformar completamente su impacto en nuestra salud? Hoy vamos a explorar enfoques poderosos para transformar el estrés, basándonos en la ciencia y en técnicas probadas. Este mensaje busca ser una guía completa para ayudarles a manejar el estrés de una manera más efectiva y consciente. Comencemos con una idea fundamental. Nuestra percepción del estrés mental y emocional determina si su efecto en nuestra fisiología es negativo o positivo. Mira, piensa en esto. En un estudio, participantes que vieron un video que presentaba el estrés como potenciador liberaron más DHEA, una hormona clave para la resiliencia, en comparación con aquellos que lo vieron como debilitante, a pesar de haber experimentado la misma situación estresante y un aumento esperado de cortisol. Esto demuestra que creer que el estrés mental y emocional es potenciador lo convierte en potenciador. Si están estresados, pueden intentar interpretar eso como algo bueno, como una patada para ayudarlos a lograr algo o motivarlos. Esto nos lleva a entender el papel crucial de la relación entre el cortisol y la DHEA. Estas son dos hormonas importantes que desempeñan papeles opuestos en su cuerpo. El cortisol es una hormona catabólica, lo que significa que descompone el cuerpo. La DHEA, por otro lado, es anabólica, lo que significa que construye el cuerpo. La DHEA es el mejor contrarregulador del cortisol, ayudando a regular la forma en que las células responden al cortisol para que no causen tanto daño, además de sus efectos constructivos. La DHEA ofrece numerosos beneficios que la hacen crucial para prosperar bajo estrés. Reduce el riesgo de ansiedad, depresión, enfermedades cardíacas y neurodegeneración, entre otras enfermedades. Ayuda al cerebro a crecer, acelera la reparación de heridas y mejora la función inmunológica. Una relación cortisol-DHEA más baja, es decir, más DHEA, predice una mayor persistencia académica y resiliencia en estudiantes universitarios, así como promedios de calificaciones más altos. También se asocia con mayor enfoque, menos disociación y habilidades superiores para resolver problemas, así como menos síntomas de estrés postraumático. Es un factor tan poderoso que incluso predice la resiliencia en circunstancias extremas, como la recuperación del abuso infantil. Comprender esta dinámica es el primer paso para cambiar la forma en que el estrés impacta nuestra vida. Entonces, ¿cómo podemos aprender a ver el estrés mental y emocional como potenciador y así elevar nuestros niveles de DHA? Pues requiere adoptar una nueva mentalidad. Esto se puede lograr en 3 pasos esenciales que pueden aplicar a sí mismos y a otros. Paso 1. Aprender el nuevo punto de vista. El estrés mental y emocional puede ayudarnos a estar a la altura del desafío. Cuando el estrés se activa, enfoca nuestra atención, agudiza nuestros sentidos, aumenta la motivación y moviliza la energía. Podemos notar nuestro corazón latiendo fuerte, sudoración o la respiración acelerada y sentirnos emocionados, energizados, ansiosos, inquietos o listos para la acción. También nos ayuda a conectar con otro. El estrés puede activar instintos prosociales, fomentar la conexión social, mejorar la cognición social, disminuir el miedo y aumentar el coraje. Podemos sentir un deseo de estar cerca de amigos o familiares, o una necesidad de proteger, apoyar o defender a las personas o los valores que nos importan. Y por último, nos ayuda a aprender y a crecer. El estrés puede restaurar el equilibrio del sistema nervioso, procesar e integrar la experiencia y ayudar al cerebro a aprender y crecer. Incluso después de que el cuerpo se calma, podemos sentirnos mentalmente cargados, analizando la experiencia en nuestra mente o queriendo hablar con otros sobre ella, buscando darle sentido a lo sucedido. El estrés no es del todo malo. Nuestro objetivo es transformarlo en eustrés o estrés positivo. Paso 2. Aplicar lo aprendido. Cada vez que experimenten estrés mental o emocional, sigan este ejercicio. Primero, reconozcan el estrés. Simplemente
permítanse notarlo y cómo afecta a su cuerpo. Esto incluye notar el aumento de la adrenalina, la frecuencia cardíaca y el cortisol. Después, den la bienvenida al estrés. Reconozcan que es una respuesta a algo que les importa. Conéctense con la motivación positiva detrás del estrés. Pregúntense, ¿qué está en juego aquí? ¿Y por qué me importa? Darle la bienvenida significa que lo reconocen como una señal de que algo es importante para ustedes. Y por último, hagan uso de la energía que el estrés les da. Pregúntense, ¿qué puedo hacer ahora mismo que refleje mis metas y valores? Usen esa energía intensificada para la acción positiva, en lugar de permitir que los paralice. Paso 3. Compartir la idea con otro. Anímense a compartir esta forma de pensar con otras personas. Reflexionen sobre su experiencia. ¿Pudieron usar alguna de las estrategias? ¿Les ayudó el nuevo enfoque del estrés a manejar una situación difícil? Compartir su experiencia puede ser una poderosa herramienta de aprendizaje y refuerzo. Además de cambiar la mentalidad sobre el estrés, es vital incorporar la relajación y la atención plena en nuestro día a día. Hay un concepto crucial aquí. Nuestro sistema nervioso solo puede estar en un modo a la vez. O está en estrés o está en relajación. El objetivo es producir una respuesta de relajación, que es la respuesta fisiológica exactamente opuesta a la respuesta de estrés. Esto activa el sistema nervioso parasimpático, que es el responsable de la reparación, el mantenimiento y la restauración del cuerpo. Los beneficios de activar la respuesta de relajación son amplios y profundos para su salud general. Reduce la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Dirige la sangre hacia los órganos internos, especialmente los digestivos. Aumenta la producción de secreciones digestivas, estabiliza los niveles de azúcar en la sangre, disminuye la tasa de respiración. Fundamentalmente, el cuerpo es capaz de sanar cuando está en este modo de relajación. La respuesta de relajación se puede lograr a través de una variedad de técnicas: respiración diafragmática, atención plena o mindfulness, relajación positiva, autohipnosis, biofeedback, técnica de liberación emocional. Se recomienda practicar estas técnicas, una nada más, al menos de 5 a 10 minutos al día. Y una de las técnicas de relajación más eficientes y fundamentales es la respiración diafragmática, también conocida como respiración abdominal o respiración del vientre. El diafragma es un músculo grande, en forma de cúpula ubicado en la base de los pulmones, y es el músculo más eficiente para respirar. Sus músculos abdominales ayudan a mover el diafragma, dándoles más poder para vaciar completamente sus pulmones. La respiración diafragmática les ayuda a usar el diafragma correctamente al respirar. Cuando respiramos normalmente, a menudo no usamos nuestros pulmones a su máxima capacidad. Sin embargo, la respiración diafragmática permite usar los pulmones al 100%, lo que aumenta la eficiencia pulmonar. Los beneficios clave de la respiración diafragmática son numerosos y de gran alcance para su salud general. Fortalece el diafragma, disminuye el esfuerzo de respirar al ralentizar la frecuencia respiratoria, disminuye la demanda de oxígeno y requiere menos esfuerzo y energía para respirar, contribuye a la relajación general, mejora la función muscular durante el ejercicio y ayuda a prevenir la tensión. Aumenta la cantidad de oxígeno en la sangre, facilita que el cuerpo libere gases de desecho de los pulmones y reduce la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Esta técnica puede ser de gran ayuda para mejorar los síntomas de varias condiciones que afectan la respiración, incluyendo la ansiedad, el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el estrés. Es importante recordar que, si bien la respiración diafragmática puede ayudar, no debe ser el único tratamiento para estas condiciones. Úsenla junto con otras terapias recomendadas por su proveedor de atención médica. Y ahora, te estarás preguntando, está muy chida la respiración diafragmática, pero ¿cómo se hace? Pues para empezar, es más fácil seguir las instrucciones acostado. Te acuestas boca arriba, en una superficie plana o en la cama, con las rodillas flexionadas y la cabeza apoyada. Pueden usar una almohada debajo de las rodillas para mayor comodidad. Luego, colocas una mano sobre la parte superior del pecho y la otra justo debajo de la caja torácica.
Esto les permitirá sentir el movimiento del diafragma mientras respiran. Inhalen lentamente por la nariz para que su estómago se mueva hacia afuera, haciendo que la mano que está sobre él se eleve. La mano en el pecho debe permanecer lo más quieta posible. Contraigan los músculos de su estómago para que el estómago se mueva hacia adentro, haciendo que la mano del vientre baje mientras exhalan por los labios fruncidos. La mano en la parte superior del pecho debe permanecer lo más quieta posible. Y ya lo tienes. A medida que ganes práctica, puedes intentar la técnica de respiración diafragmática ahora sentado en una silla. Te sientas cómodamente con las rodillas flexionadas y los hombros, la cabeza y el cuello relajados. Colocas una mano sobre la parte superior del pecho y la otra justo debajo de la caja torácica. Esto les permitirá sentir el movimiento del diafragma mientras respiran. Inhalen lentamente por la nariz para que su estómago se mueva hacia afuera contra su mano. La mano en el pecho debe permanecer lo más quieta posible. Contraigan los músculos de su estómago para que el estómago se mueva hacia adentro, mientras exhalan por los labios fruncidos. La mano en la parte superior del pecho debe permanecer lo más quieta posible. La práctica es fundamental. Al principio notarás que requieres un mayor esfuerzo para usar el diafragma correctamente y probablemente te sientas cansado. Pero persiste, porque con la práctica continua, la respiración diafragmática se volverá automática y una parte natural de su respiración. Para empezar, practiquen este ejercicio de 5 a 10 minutos unas 3 o 4 veces al día. Pueden aumentar gradualmente la cantidad de tiempo y el esfuerzo del ejercicio, incluso colocando un libro sobre su abdomen para mayor resistencia. Es una habilidad que ofrece muchos beneficios para tu salud general y puede ayudarte a relajar. Otra herramienta poderosa para la relajación es la atención plena o mindfulness. La atención plena no significa tener la mente llena de cosas, sino estar consciente y presente. Tomarse un tiempo durante el día para relajarse y conectar consigo mismo puede ayudar a reducir el estrés y aumentar la autoconciencia. Incluso 5 minutos cada hora para dejar de trabajar y simplemente ser conscientes de ti mismo, de tu cuerpo y de tus pensamientos puede ser crítico para regresar al momento presente. La meditación y la oración son formas muy poderosas de cultivar la atención plena. Finalmente, es crucial identificar y reemplazar los patrones de afrontamientos negativos. Muchas personas, en respuesta al estrés, adoptan patrones de afrontamiento que en sí mismos se convierten en estresores y en última instancia empeoran las cosas. Esto puede incluir comportamientos como dependencia de drogas, sean legales o ilegales, alcohol y cigarrillos, comer en exceso, ver demasiada televisión, gastar en exceso, lo que puede llevar a problemas financieros. Ser consciente de estos patrones es el primer paso. Luego, trabajen para identificar estos patrones en su vida y reemplácenlo con las medidas más positivas que hemos discutido antes. Y no subestimes el poder del contacto humano y la conexión social. Un simple abrazo, por ejemplo, puede liberar oxitocina, una hormona maravillosa liberada por la glándula pituitaria. La oxitocina contribuye significativamente a la resiliencia al estrés, disminuye la presión arterial, reduce los niveles de cortisol y la ansiedad. También estimula y refuerza la conexión social, que es un aspecto fundamental de la experiencia humana y una gran fuente de apoyo en momentos de estrés. Hemos cubierto una gama de estrategias para el manejo del estrés, desde cambiar nuestra percepción y entender la química de nuestro cuerpo, hasta técnicas prácticas como la respiración diafragmática y la atención plena, y la importancia de la conexión social. Recuerden, el manejo del estrés es un viaje continuo, no es un destino final. La práctica constante de estas herramientas es la clave para integrarlas en tu vida diaria. Si tienes condiciones de salud como enfermedad pulmonar crónica, asma o ansiedad, es crucial que hables con tu proveedor de atención médica para determinar si estas técnicas son adecuadas para ti y cómo puedes integrarlas de manera segura en un plan de tratamiento general. La salud mental y emocional es tan importante como la física. Espero sinceramente
que esta información te brinde las herramientas necesarias para abordar el estrés de una manera más consciente, empoderada y positiva. Muchas gracias por acompañarme y te deseo lo mejor en este camino hacia un mayor bienestar.